Muy buenos días a todos. Voy a tratar de sustentar algunos elementos en el día de hoy con el fin de que no tengamos unas recetas de hábitos diarios para llegar a la paz interior, sino que más bien logremos saborear la dinámica de que si somos paz interior, de que si la paz interior habita en nosotros, pues los hábitos diarios se cualifican cada vez más y vamos a hacer unos hábitos diarios constructivos. Asumimos entonces que somos un ser, una conciencia, que habita una personalidad. Es lo que estamos viviendo y haciendo aquí en este tiempo y en este espacio. Para ponernos un poquito en contexto, sabemos nosotros que tenemos una estructura de la personalidad, digámoslo así, física o densa, y una estructura de la personalidad psíquica. Podríamos empezar por recordar un poquito estos elementos porque son importantes para lo que vamos a mencionar más adelante. Asumimos que la estructura de la personalidad es como una especie de trino, de tríada. Entonces nosotros habitamos un cuerpo físico energético, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. De hecho, avanzar en el proceso humano va haciendo que el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental se sincronicen. Es decir, que hagamos, sintamos y pensemos coherentemente. Quiere decir que las emociones y los pensamientos, la energía, son materia más sutil que el cuerpo físico denso, pero son materia. Y que cuando sucede eso que llaman la muerte, en que uno se retira del instrumento, pues ellos también regresan, digamos, a su depósito general, donde se van a reciclar, digámoslo así, pero uno como ser no pierde lo aprendido en el físico energético, en el emocional y en el metal, en el mental, y los vamos encarrando como si fuéramos almacenándolos en una especie de memoria que vamos teniendo en el ser. A nivel psíquico, también tenemos una estructura de la personalidad y tenemos, digamos, un terreno, una materia prima que podemos llamar el temperamento, del que habló pues nuestro amigo Hipócrates hace 2700 años aproximadamente, en el que él hablaba de temperamento colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Han sido variados, han sido sutilizados, han sido interpretados de diferentes maneras por diferentes escuelas psicológicas a lo largo del mundo, pero uno psicológicamente nace con un temperamento o colérico, o sanguíneo, o flemático, o melancólico. Eso es una materia prima. Esa materia prima puede quedarse así como decían nuestros abuelos. Yo nací así, yo me crié así y yo me muero así. Pero nosotros tenemos la posibilidad de transformar esa materia prima en una personalidad integrada. ¿Y cuál es la clave? La clave sería el carácter, un buen carácter. Uno puede tener un buen cincel, un buen carácter que nos permitiría modular un temperamento colérico para hacerlo fortaleza, un temperamento sanguíneo para hacerlo capacidad ejecutiva, un temperamento flemático para hacerlo capacidad organizativa y un temperamento melancólico para hacerlo capacidad artística. Ese carácter es un carácter que se forma resolviendo en nosotros el tiempo pasado, el tiempo futuro y el tiempo presente. Es decir, poniendo el pasado en presente, el futuro en presente y viviendo en presente aquí y ahora. Y así que es como lo vamos a ir descubriendo a lo largo de esta pequeña eh, charla en la que estamos implicados. Muy bien. Los hábitos entonces, para que el ser que habita en la personalidad, esta personalidad genera unos hábitos. Y los hábitos son costumbres o acciones que se realizan con regularidad como están definidas. Y esas acciones
la personalidad las va realizando con el fin de ir generando mm, las relaciones de aprendizaje. Es posible que haya hábitos tan permanentes y tan, digamos, agradables para la personalidad que pueden irse convirtiendo en obsesiones. Y si a las obsesiones se les dan fuerza, se pueden volver posesiones. Entonces, en esa personalidad psíquica, digamos que nosotros podemos llegar a congelarnos en unos hábitos o en otros y vivir en un mundo limitado debido a que le damos demasiada fuerza a uno u otro hábito. Es tan así que está demostrado que, por ejemplo, en cárceles de alta seguridad en Norteamérica investigan y la mayoría de la gente que está allí condenada a muerte, digamos que tiene una gran cantidad de subpersonalidades constructivas, pero alguna o dos subpersonalidades, digamos, destructivas o violentas que hicieron que estuvieran allí en esos pabellones de alta seguridad esperando su condena. Entonces vamos viendo cómo los hábitos se van volviendo habituales, que tiene relación con vivir en habitaciones donde vamos generando, realizando esos hábitos y empezamos a habitar, no solo externamente, sino internamente, empezamos a habitar en ciertas costumbres que van sesgando nuestra conducta hacia ciertas dinámicas precisas. Entonces, asumimos que somos un ser que viene a habitar una personalidad. Ese ser que viene a habitar una personalidad estructural y psíquica se encuentra con una experiencia dura porque digamos que es un ser menos limitado, más sutil, que tiene que circunscribirse a una personalidad limitada. Eso es duro. Y en un mundo o en una realidad de 3 dimensiones del espacio y una dimensión del tiempo, generalmente eso es doloroso. Es doloroso desde los afectos o los apegos que no se realizan o que no se les da cumplimiento, hasta las situaciones físicas donde uno se golpea o donde uno encuentra situaciones o encuentra circunstancias en las cuales la vida duele. La vida duele. Vivir aquí duele. Como vivir aquí duele, entonces la evolución generó estrategias eh, para poder, digamos, vivir allí y aprovecharlo. ¿Cuál es la primera estrategia? Pues la relación. ¿Qué genera la relación? La posibilidad de encontrarse con los seres en el medio ambiente y los seres que están en el medio ambiente, desde los más mínimos como un virus hasta los seres humanos que nos acompañan, hasta las posibilidades de otras cosas más amplias. Entonces, digamos que el ser viene aquí a aprender y la estrategia es relacionarse. Relacionarse implica generar un encuentro, el cual genera una tensión, la cual, después de ser resuelta, nos genera un aprendizaje. Por ejemplo, un virus que viene a nosotros genera una tensión en el organismo que produce unos anticuerpos, se genera un conocimiento alrededor, digamos, de ese ataque que se dio y quedamos con unos anticuerpos o un aprendizaje de manera que la próxima vez que se presente el virus lo vamos a superar. Y así es todo. Todo es una relación de aprendizaje en la cual se genera un estrés o una tensión que al final nos va a llevar a un aprendizaje más o menos consciente dependiendo de nuestra decisión y de nuestros hábitos. Como la relación es la estructura clave del aprendizaje, entonces esa relación se crea con unos componentes. ¿Cuáles son los componentes que crean la relación? Pues el contacto, la impresión y la relación. Y si cumplimos esos 3 elementos, la relación va a ser completa y útil. Un contacto es un encuentro inicial. En ese encuentro inicial siempre se debe dar
una dinámica de relajación. Un contacto inicial, si relaja, prepara el terreno para que la relación sea adecuada. Porque un contacto adecuado que genera relajación nos va a lanzar a una motivación o a una excitación que nos va a permitir estar en una actitud de avanzar en el aprendizaje. Y eso, ese contacto adecuado que produce relajación, que nos lleva a una actitud de excitación que nos produce motivación, nos va a llevar a una relación que va a generar un acto útil, concreto, en el cual vamos a continuar aprendiendo. En términos de nosotros como estructura, pues nuestro cerebro a lo largo del proceso evolutivo generó una dinámica de relación con el medio ambiente para que nosotros pudiéramos, digamos, tolerar o aprovechar adecuadamente esta experiencia que a veces es dura y dolorosa de aprendizaje. Entonces se generaron circuitos de contacto, circuitos de motivación y circuitos de relación. Y es lo que se llaman en nuestros cerebros los circuitos de la acetilcolina, los circuitos de la dopamina y los circuitos de la serotonina. Cuando hacemos cosas en la vida, en los encuentros diferentes que tenemos con la vida y tenemos la posibilidad de relajarnos, entonces nuestro cerebro produce acetilcolina. En nuestras actividades diarias, cuando hacemos cosas que nos relajan, se produce la acetilcolina. De hecho, es como si nosotros los seres humanos fuéramos como especies, como adictos a la correcta relación. Somos todos adictos y somos adictos, y si podemos en nuestra dinámica de relación con el mundo relajarnos, vamos a producir acetilcolina. Entonces no vamos a necesitar ni cigarrillo, ni comida a, con harina y dulce exagerado, ni licor. Si a partir del contacto adecuado con la vida y nos relajamos, nos motivamos, y hay cosas, y hacemos cosas en la vida que nos motivan, investigar, laborar, relacionarnos con el mundo, hacer diferentes actividades que nos motiven en esa dinámica de relación, vamos a producir dopamina. Si producimos dopamina en nuestro cerebro, pues entonces no vamos a necesitar ni anfetamina, ni deportes extremos, ni crack, ni pop, ni cocaína, ni cosas que nos exciten externamente. Y eso nos va a permitir llegar a una posibilidad de relación, de aprendizaje y de actitud de ser aprendices más que víctimas en el mundo, y entonces vamos a tener la posibilidad de que nuestro cerebro produzca serotonina, la cual al producirse nos va a proyectar a futuro y tener una actitud constructiva. Esa actitud a futuro constructiva va a permitir que no necesitemos cosas que nos saquen de nuestro mundo, como la marihuana, como el LSD, como los hongos, etc. Es decir, si nosotros generamos estrategias de relajación, de motivación y de proyección a futuro, nuestro cerebro va a tener las dinámicas y las estructuras químicas relacionales que nos van a permitir tener en nuestro interior la fuerza para llegar a esa posibilidad. Entonces, ¿cómo construimos un buen carácter para que estas sustancias y para que este desarrollo en nuestro cerebro se dé? Pues resolviendo no solo la dinámica en el espacio, sino en el tiempo de nuestra vida, que es resolver el pasado, el presente y el futuro. Un gran porcentaje de la humanidad anda cargando su pasado en presente como resentimiento o culpa, y esa es la causa de muchísimas enfermedades crónicas e incluso posiblemente de muchos cánceres. Ahí está la semilla profunda de eso. ¿Cómo resuelve uno el pasado en presente? Pues decidiendo que ponemos todos los sucesos que hemos vivido en nuestro pasado reciente y remoto, y todos los seres que han pasado por nuestra vida como maestros. Entonces ponemos el pasado en presente como aprendizaje y los seres como maestros, y dejamos de cargar el pasado como resentimiento o culpa. Podemos también poner el futuro y no vivirlo como una expectativa de cómo ir a hacer la vida, sino poner el futuro en presente como certeza de que lo que sembramos en presente vamos a vivir en futuro. Esa es la clave del asunto. Entonces nos ponemos en presente. ¿Cómo? Con compromiso, con el compromiso total de aprendices, de no ser víctimas, de no sufrir las cosas, de no llevar el dolor al sufrimiento, sino de ser aprendices en que aprovechamos las personas que pasan por nuestra vida, los seres que pasan por nuestra vida y los sucesos como aprendizaje,
y esas personas como maestros. Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta y a saber que en nuestra estructura físico, energética, emocional y mental tenemos unos hábitos dependiendo de nuestra evolución. En nuestra personalidad está escrito nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Eso que en nuestro campo energético llaman los orientales los chakras y que nosotros podemos llamar centros de energía, que son los 7 chakras, el primero en relación con nuestras suprarrenales, el segundo en relación con nuestras gónadas, el tercero en relación con nuestro plexo solar, nuestro páncreas y nuestros órganos digestivos, el cuarto en relación con nuestra estructura cardiopulmonar, donde la glándula es el timo, el quinto en relación con nuestra tiroides, el sexto en relación con nuestra dinámica hipotalámica hipoficiaria, la hipófisis, la glándula hipófisis, y el séptimo en relación con nuestra epífisis, nos hablan de dónde venimos y para dónde vamos. Esos primeros 3 centros, el centro de las suprarrenales, las gónadas y el plexo solar, hablan de nuestro pasado, de donde venimos, del reino mineral, el reino vegetal y el reino animal en nosotros. El primer centro es una estrategia de mineralocorticoides, de ataque, huida, de fuerza súbita para sobrevivir en este planeta, ataque o huida. El segundo centro nos habla de la creatividad en el plano físico, de cómo nos podemos multiplicar como especie. El crecer y multiplicados de los libros sagrados están expresados en estos 2 primeros centros. Y el tercer centro es la dinámica de los instintos, de los apegos, de las emociones básicas, del miedo, la rabia, la ansiedad, la obsesión y la tristeza, que nos permiten generar apegos y relaciones básicas con la humanidad para tener una sensación de que soy un individuo, que me diferencio de la especie y que tengo mi familia, mi labor, mis posesiones, el mí, es el mí que me da seguridad. Ya en el cuarto centro, ya pasamos, digámoslo así, el diafragma y nacemos a ser humanos y nacemos a una cualidad que tenemos como seres humanos más allá de los reinos, de los 3 reinos, digamos así, inferiores que también nos conforman, pero nacemos a la dinámica de la reflexividad, de ser reflexivos, de darnos cuenta de que somos. Somos la primera especie que tenemos la posibilidad de hacer conciencia reflexiva, de reflexionar, de darnos cuenta y a partir de ahí tomar decisiones, por ejemplo, de no ser más víctimas, de no vivir la vida como víctimas, sino vivir la vida como aprendices e incluso podernos proyectar al quinto centro en una posibilidad co-creadora donde podemos aspirar inclusive a la libertad, que es el camino desde la responsabilidad hasta la libertad y tomar decisiones evolutivas en las cuales nos podamos volver protagonistas de nuestra propia vida y sembrar semillas de conciencia y aprendizaje en nuestros congéneres. Entonces miren que los hábitos en el sexto centro ya serían los hábitos de la integración y en el séptimo centro serían los hábitos de la proyección a un futuro. Los hábitos en el primer centro serían los hábitos de la supervivencia básica, del ataque y la huida. Los hábitos en el segundo centro sería de generar otros individuos de la especie. Los hábitos en el tercer centro están relacionados y que en este momento están hipertrofiados, es con el mí, con el para mí, con el conseguir miles de cosas, cientos de posesiones para tratar de hacernos seguros desde la dinámica externa, pero eso mire que tiene a nuestro planeta depredado, de que la gente consigue mucho más de lo que necesita. Cuando entramos en el cuarto centro, en la conciencia reflexiva, vamos a tener hábitos de conocernos a nosotros mismos, de relacionarnos con los otros. En el quinto, de ser co-creadores y generar, por ejemplo, dinámicas de biodiversidad con biosostenibilidad, de saber que tenemos que ir hacia las energías limpias, que podemos laborar con la luz, con el sonido, que podemos tener todo lo necesario, pero que todos podemos tener todo lo necesario y que no hay que generar una dinámica de individualidad a ultranza o de colectivismo como reacción, sino que podemos ir en un centro constructivo para generar un mundo realmente en que todos podamos vivir en una conciencia de todos ponemos y todos ganamos. Entonces, en últimas, ¿cuál es la clave? La clave es ser paz interior. Si somos la paz interior, cuando nosotros resolvemos el pasado en presente como aprendizaje,
en nosotros, a nosotros accede la paz. Estamos en paz. Viene la relajación. ¿Cómo podríamos ser paz interior entonces para poder cualificar esos hábitos desde la paz interior y tener cada vez hábitos más sutiles, más superiores, digamos, de conciencia mayor? Entonces, lo primero, repitámoslo, es asumir el ser que somos en esencia. Entonces, es empezar a saborear y asumir que somos un ser en esencia y que habitamos una personalidad estructurada y una personalidad psíquica. Asumir, resolver el tiempo en nosotros, o sea, poner el pasado en presente, que es no tanto con perdonar, sino comprender que los seres que han pasado por nuestra vida y los sucesos son situaciones de aprendizaje, los seres que han pasado por nuestra vida maestros. Y el futuro ponerlo en presente no como, no como expectativa y como miedo, como expectativa de lo que será, sino como certeza de que será lo que sembremos en presente. En ese presente del ser vamos a comprimir el pasado y el futuro y vamos a vivir, digamos, en una actitud de aquí y ahora y así sembrando siempre las semillas de la conciencia. Eso nos va a posibilitar acceder a la relajación que tiene una fisiología. Se va a producir una sustancia de relajación en el cerebro, se va a producir acetilcolina y vamos a tener el terreno preparado para motivarnos y para ser co-creadores. Esa paz interior es entonces como el campo arado. Cuando estamos en paz, cuando estamos llenos de acetilcolina, cuando estamos con relajación, tenemos seguridad e identidad. Cuando tenemos esa seguridad de identidad, es decir, que tenemos como el campo arado para sembrar las semillas correctas. ¿Cuál sería la semilla? La semilla del compromiso, la semilla de estar en presente, siendo autorreflexivo y poniendo la posibilidad o teniendo la posibilidad de ser co-creadores a futuro de un mundo mejor. ¿Y hacia dónde nos vamos a enfocar? Hacia la cosecha. Si en un terreno arado y preparado de paz, de serenidad, de fe, vamos a sembrar la semilla del compromiso, del amor, de la posibilidad de la integración, vamos a tener la cosecha de la libertad. La libertad es la que nos va a permitir salirnos, digámoslo así, superar sin despreciar la dialéctica de los opuestos. Habíamos dicho en alguna otra conferencia que la estructura o la materia con la cual el ser se expresa en el universo, ese ser total del cual nosotros somos pequeños seres, es la luz, que es lo único que existe. Pero de todas maneras la sombra es la contraparte que nos permite apreciar la luz. Sin embargo, saber que la sombra no existe por sí misma, que siempre que la luz está, la sombra desaparece. Y así en todos los dipolos, en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad. Por ejemplo, en la salud y en la enfermedad. La enfermedad no es lo contrario a la salud, la enfermedad es falta de salud. Si nosotros laboramos con nosotros mismos, estamos en una dinámica de crecimiento como seres humanos, vamos a estar en salud permanente y cuando estemos en salud permanente, la enfermedad, se va a prevenir la enfermedad y muchas veces la enfermedad que aparece como alejamiento de la salud, cuando retornemos a la salud, simplemente va a desaparecer. Así vamos a estar enfocados en superar la dialéctica de los opuestos. Ya no se trata de actitudes o de aptitudes, de hacerse aptos o de tener actitudes determinadas, sino de relacionar las actitudes y las aptitudes en una dinámica de la verdadero. Ya no vamos a estar en lo bueno, en lo ético o en lo bello, en lo estético exclusivamente, sino que vamos a estar en lo verdadero, en lo profundo, relacionando lo mejor de lo ético y de lo bueno, de lo ético y de lo estético, de lo bueno y de lo bello, en la profundidad. Ya no nos vamos a quedar solo en el yo o en el tú, en el individualismo o en el colectivismo, sino que vamos a ser capaces de asumir el descenso a la transformación, transformarnos, asumir el caos y la crisis como una posibilidad de transformación para generar, digamos, una línea vertical, ya no solo horizontal entre yo y el tú, sino vertical en el nosotros, donde vamos a ser capaces de transformarnos para transmutarnos y ascender y emerger a nuevas posibilidades
y así generar la integración de la conciencia que nos va a hacer protagonistas de nuestra propia historia y seres humanos reales. Entonces, como conclusión, ser la paz interior para que el ser genere hábitos diarios cada vez más cualificados. Si somos el ser, si somos la paz, porque tenemos la posibilidad de hacer cosas que nos relajan, cosas que nos motivan, cosas que nos proyectan a futuro co-creativamente. Entonces, los hábitos, no vamos a tener que hacer hábitos para lograr la paz interior, sino que al ser la paz interior, vamos a lograr cualificar cada vez los hábitos para avanzar de una manera a la altura de los seres humanos posibles que somos en este momento ya. Entonces, vamos a hacer una pequeña meditación en la cual al final de la meditación vamos a terminar con un OM. Pero yo quiero que, o yo aspiro a que podamos comprender el OM de una manera profunda para que no repitamos el OM como loritos, sino que cuando lo expresemos sepamos lo que es. Eso es una palabra sagrada mucho más antigua que el mundo occidental y que está realmente estructurada por 3 letras, que son la A, la U y la OM y la M. Realmente el OM es una es una contracción de AUM. Y allí en ese AUM, en esas 3 letras A, U y M, está expresada, digamos, la Trinidad creadora en el universo, que en términos católicos o cristianos sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que en términos orientales sería Shiva, Vishnu, Brahma, o en el budismo el Gran Yang, el Gran Yin y el Tao integrado, o en nuestras culturas indígenas el Padre Sol, la Madre Tierra y la naturaleza. Expresa eso, expresa esa dinámica de creación en el universo. Entonces digamos que como yo lo interpreto, el U, que es como la segunda persona, evoca la alegría del Hijo que llegó a este planeta, o la fuerza Hijo, o la fuerza crística, o la fuerza de relación, que nos dijo, ya se pueden salir de los opuestos y volverlos complementarios, que es lo que hemos estado tratando de mostrar en esta pequeña charla. Entonces eso produce alegría en el universo y en este planeta, y de hecho cada año se evoca en el mundo cristiano la llegada del Hijo como si fuera una dinámica muy alegre. Y entonces digamos que la U expresa la alegría. La M, que es la fuerza de la evolución, es lo que llaman el Espíritu Santo, pero que es también el Dios Madre, pero que es la fuerza evolutiva, pero que es lo que llaman el Espíritu Santo. Es toda la fuerza evolutiva del universo desde el Big Bang, que generó toda la inteligencia de la materia, la cual tenemos en este momento para la utilización y el crecimiento. Es nuestro terreno, es la inteligencia activa de nuestro terreno, y entonces eso genera un profundo agradecimiento. Entonces cuando estamos evocando la U, vamos a evocar una dinámica de alegría. Con la M vamos a evocar una dinámica de agradecimiento profundo. Y cuando uno con alegría evoca el agradecimiento, entonces la A se hace presente, que es la natural naturaleza del Padre, o la natural naturaleza del universo, que es la abundancia. La abundancia que nosotros podemos cualificar, que nosotros podemos hacer superior o no, dependiendo de nuestra actitud de ser interno que cualifique los hábitos. Entonces, aún se convierte en OM, que es la alegría del agradecimiento, permitiendo que la abundancia se exprese en nuestra vida, la abundancia de recursos, la abundancia de posibilidades, la abundancia de compañía, la abundancia evolutiva, la abundancia del aprendizaje, la abundancia en el universo. Un agricultor que cultiva su huerto, que cultiva su tierra, el Padre Sol, a través de su luz, no le dice, bueno, prepárate que voy a alumbrar tus zanahorias. No, él alumbra las zanahorias, todas las buenezas, todas las semillas de la comida, pero también todo lo que llaman malezas que pudiera alterar el crecimiento de las semillas. Es el agricultor el que determina cómo relaciona las malezas y las buenezas en una relación adecuada para que se dé un cultivo de alimentación adecuado también. Entonces, cuando expresamos el OM,
estamos expresando con alegría el agradecimiento para que la abundancia se exprese en nuestra vida. Entonces, nos ponemos un poquito en presente, en una actitud de cerrar los ojos. Cuando cerramos los ojos, digamos que afluye más sangre a nuestro cerebro, nos ponemos en mayor atención. Respiramos profundo y despacio, profundo, lento, rítmico y pausado, llevando el aire hasta el abdomen e incluso la pelvis. Una respiración lenta y profunda, con una pequeña pausa inspiratoria y una expiración un poquito más larga que la inspiración, con una pequeña pausa expiratoria. Lo hacemos durante 2 o 3 ocasiones, sintiendo que nos ponemos en presente, porque respirar nos pone en presente. Es lo que hacemos permanentemente. Si estamos vivos, tenemos que respirar. Entonces, inspiración profunda, lenta, rítmica, pausada, con una ligera pausa inspiratoria que nos pone en contacto con el nacimiento. Y una expiración lenta, pero también larga, ojalá más larga que la expiración, con una pequeña pausa expiratoria que nos pone en relación con eso que llaman la muerte. Así nos ponemos en presente, naciendo y muriendo permanentemente. Lo que hacemos antes, cuando nacemos, antes de dar la primera bocanada, es una pausa inspiratoria. Lo último que hacemos cuando nos vamos de acá es una pequeña pausa expiratoria. Entonces, pausa inspiratoria al final de la inspiración, pausa expiratoria al final de la expiración, otras 2 inspiraciones profundas, otras 2 expiraciones largas. Ahora, aprovechando esa inspiración, sentimos nuestro corazón como se pone pausado y rítmico, en la pausa inspiratoria, en la pausa expiratoria, como ese corazón lo sentimos en toda nuestra estructura, cómo ese corazón va hasta la piel y más allá incluso, cómo nos conecta a todos los otros seres y a la naturaleza, ese corazón coherente en esa inspiración profunda y en esa expiración larga, cómo se sintonizan el corazón y nuestro cerebro, cómo desde nuestro corazón y de nuestro cerebro, relacionados y coherentes, podemos tener el sabor, entrar en contacto con el ser que somos. Inspiramos y sentimos la conexión con el ser que somos, con el alma, y lo expresamos diciendo en la inspiración: yo soy el alma. Y en la expiración el alma se contacta con nuestra personalidad. El alma soy yo. Inspiración: yo soy el alma. En la expiración, el alma soy yo. Otra vez, inspiración: yo soy el alma. Expiración: el alma o el ser soy yo. Ella y nosotros estamos hechos de luz. Entonces cualificamos todavía más esa realidad, y en la inspiración nos decimos para nosotros mismos: yo estoy en la luz. Y en la expiración: la luz está en mí. Inspirando: yo estoy en la luz. En la expiración: la luz está en mí. Inspiramos: yo estoy en la luz. Expiramos: la luz está en mí. Y evocamos una conclusión profunda: yo soy la luz. Somos luz. E inclusive lo podemos puntualizar mucho más y profundizar diciendo para nosotros mismos: yo soy hijo de la luz. Yo soy mantenido, provisto, protegido, bendecido por la luz, y bendigo la luz. Somos luz. Yo soy la luz. En esa
relación con nosotros mismos, y en ese estado profundo sentimos como nuestro primer centro de las suprarrenales lo podemos llevar al séptimo centro y conectarlo y evocar en nosotros la energía eléctrica, como el segundo centro de gónadas lo podemos llevar a nuestro quinto centro de tiroides y evocarlo como en la energía reticular, y como nuestro tercer centro lo podemos ascender del páncreas, lo podemos ascender al cuarto centro del timo y evocar en nosotros la energía magnética, la energía eléctrica del pensar, la energía reticular del hacer y la energía magnética del sentir. Y nos concentramos en el sexto centro, donde relacionamos esas tres parejas, y esas tres parejas las convertimos en nuestra estructura de aprendizaje. Respiramos profundo, expiramos, concretamos en nosotros esa realidad. Y ahora conectamos ese sexto centro a nuestro corazón, penetramos por nuestro corazón y por el canal central medular ascendemos a nuestra cabeza, y allí en nuestra cabeza sentimos que podemos también evocar esa energía eléctrica del pensar, esa energía magnética del sentir y esa energía reticular del hacer. Al visualizar, y los que no lo conocen hacemos como si visualizáramos el tálamo que irradia de adelante a atrás, generando en nosotros esa energía del hacer. Ahora el hipotálamo lateral de lado a lado, conectando nuestros dos hemisferios, el pensar y el sentir, para hacer el tercer cerebro del comprender. Y además conectamos nuestra epífisis a nuestro timo, mejorando nuestra inmunidad y evocando la energía en nuestro cerebro eléctrica del pensar. Nos ponemos en nuestro cerebro, en la mitad, en la coronilla de nuestro cerebro lo visualizamos allí nuestra imagen, traemos desde la fontanela anterior, desde la frente, a reunirse con nosotros en la coronilla la imagen de nuestro Padre, y decimos: Padre, acepto tu herencia, Yang, fuego, acción, en mí, y la agradezco. Y desde la fontanela posterior, desde la zona occipital, traemos a la coronilla la imagen de nuestra madre y decimos: Madre, acepto tu herencia y la agradezco. Y aceptando la herencia del Padre y la Madre en nosotros, relacionamos esas dos fuerzas en nosotros que nos van a dar la posibilidad de ser un ser con un instrumento cualificado para superar la dialéctica de los opuestos y generar una dinámica de integración y de relación. Decimos para nosotros, con la comprensión de esa relación, cada uno de nosotros dice para nosotros: a pesar de todas mis dificultades, a pesar de todas mis situaciones no comprendidas, a pesar de los dolores y las situaciones duras en mi evolución, yo me acepto, yo me reconozco y yo me amo sin ninguna condición. Y siento en todo mi ser el amor total e incondicional del Creador de una manera permanente. Y para escribir eso en nuestra personalidad, desde nuestro alma, vamos a pronunciar un suave y profundo, significativo y sentido Om. Om. Volvemos aquí a la hora, nos ponemos en contacto con la realidad tetradimensional en la que vivimos y nos ponemos en el aquí y ahora, regresamos. Bueno, muy bien, jóvenes, muchas gracias, muy queridos, muy amables.